Si estás orgulloso de ser mexicano, quédate hasta el final porque te voy a sorprender con toda esta información sobre las cosas positivas de México y cuáles son nuestros mejores aliados. México le compra la economía a Ecuador. El país nos debe tanto dinero que pronto será una provincia mexicana. ¿A cuánto asciende la deuda que tiene el Ecuador? ¿Tanto deuda directa como en venta anticipada de petróleo? Si estamos hablando de unos 38.000 millones en deuda total, estamos hablando de 7.000-8.000 millones de pesos. ¿Eso es lo que se le debe de deuda? Sí. ¿Y lo de la venta de petróleo? La venta petrolera es más o menos un 40% de la producción petrolera. Desde México se controla el sistema energético de Ecuador porque sus empresas petroleras envían el crudo a México para que Pemex lo convierta en combustible y luego en barcos gasíferos los enviemos hasta los puertos ecuatorianos donde el presidente Daniel Noboa lo distribuye para que generen energía en los hogares y puedan llevar gasolina a los establecimientos de combustible. Pero Jousan Daniel Noboa necesita que México le preste dinero. ¿Cuánto le debe Ecuador a México y cuánto dinero necesita el presidente de Ecuador? El 23 de marzo, el Ecuador tenía que pagar 540 millones por servicio de su deuda externa. Esos 540 millones se dividían en 325 por pago de capital y 215 por pago de intereses. Ese día el Ecuador solo pagó los 325 de capital, pero no pagó los intereses. Pero la señal que envió el país al no pagar los intereses es clarísima: no tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados. Y con la caída de nuestras exportaciones la cosa se complica más. Estos préstamos que México le está haciendo al gobierno de Ecuador y también al de Argentina, Sueitausendein, tienen que ser pagados con intereses. Y ambos gobiernos han dejado de pagarnos. Lo que quiere decir que sus estados podrían entrar en default y México apropiarlo, convertirlo en nuestras provincias. Ambas naciones prontamente a lo mejor utilizarán el peso mexicano como la moneda nacional. Ahora, ¿querrán los mexicanos que Ecuador y Argentina se conviertan en nuevos estados de México? Los voy a leer a todos. Además, México entrará a los BRICS en las próximas reuniones. Los BRICS están cada vez más influyentes y si consiguen resistirse a las tácticas separatistas de Estados Unidos y logran integrar a nuevos aliados, este conjunto de naciones emergentes se transformará en un fuerte competidor para liderar el mundo. China y Rusia ya han hablado con Irán y Brasil y otros de sus socios porque quieren incorporar 36 nuevos estados, o sea países que pertenezcan a los BRICS. México está en la mejor posición porque China necesita una nueva moneda. No quieren utilizar los petrodólares para la venta del petróleo y la gasolina. Y utilizando la moneda de México, el superpeso convertido en petropeso, pues podrían deshacerse de los petrodólares. Ya tanto Venezuela como Arabia Saudita están utilizando el peso mexicano y China ha visto cómo las ganancias de la venta del crudo han prosperado en estas naciones. Los chinos no son ni tontos ni perezosos. Pero Cuba quiere ser un estado mexicano sin bloqueo. ¿Creen ustedes que lograrán los cubanos convertirse en un estado de México? A ver qué piensan los cubanos. ¿Por qué Cuba no forma parte de México? Como un estado más fiel que Cuba formará parte de México. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Les gustaría a ustedes que Cuba fuera un estado más de México? Habría muchas cosas positivas. Sí, mejoraría mucho. ¿Porque a ustedes les gusta México o no les gusta? Sí, a mí me gusta México. Es un país muy lindo. Exactamente. Bastante hermoso. El gobierno mexicano tiene la posibilidad de ensanchar el territorio. Si Cuba se convierte en un nuevo estado, Guatemala también querrá convertirse en otro. ¿Pero qué hay de Argentina y Ecuador? Dos naciones que nos deben mucho dinero donde México prácticamente le ha comprado la economía. Pero si nos dirigimos a Cuba, los cubanos tienen un bloqueo por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Será que si ellos dejan de ser una isla y convertirse en un estado de México ya no tendrán ese bloqueo porque podrán tener acceso a la economía mexicana? Ahora podrán viajar, salir de la isla libremente, comprar petróleo y lo más importante que México no es un país colonialista sino que le va a dar la oportunidad de crecer económicamente a todos los cubanos. ¿Puede Canadá expulsar a México del Tratado de Libre Comercio? Esto fue lo que dijo Doug Ford, primer ministro de la provincia de Ontario, la más grande de Canadá. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió al primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien sugirió que México sea excluido del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, propuesta que no tiene futuro. Recuerden que cuando se firmó el TEMEC, México abogó por Canadá. Si el gobierno canadiense rompe relaciones comerciales con México, Estados Unidos va a querer firmar un tratado comercial con nuestro país. Y los canadienses van a tener serios problemas para tener acceso al petróleo y el combustible mexicano. Así que se aprieten bien los cinturones. Así que vamos a ver de cuál cuero salen más correas.
México le compra la economía a Ecuador. Ecuador empezó a pedirle dinero prestado a México y luego que México los endeudó, tuvieron que optar por vendernos su sistema energético. México le compró toda la energía al país y ahora nosotros somos los que nos dedicamos a refinar su petróleo, porque aunque Ecuador tiene petróleo crudo, no tienen refinerías. El único país que se estaba encargando de hacer esto era México a través de la petrolera Pemex y luego le devolvíamos a Ecuador el combustible, no dividíamos la ganancia. Pero cuando entró a una embajada mexicana el ejército ecuatoriano y agredió nuestros diplomáticos, México le cerró el grifo, le cortó el agua y la luz. Y ahora el gobierno de Daniel Noboa tiene serios problemas. ¿Qué van a hacer para pagarnos esas deudas? ¿Debería México perdonar a Daniel Noboa y dejar todo ese dinero perdido? Además, Daniel Noboa necesita que México le preste más Jousan dinero. México es el país con la mayor cantidad de dinero y flujo de caja porque el gobierno no tiene deudas. Le pagamos a Estados Unidos. Y le prestamos dinero, le compramos a Argentina su economía, ya que el gobierno no tenía cómo pagarle a los acreedores y México siempre se echó encima el problema. Luego que llegó Javier Milei a insultarnos, México dejó de prestar dinero y nos dirigimos a Ecuador. Pero Estados Unidos convenció a Daniel Noboa que agrediera a México, pero no sabía que nosotros éramos los que controlábamos el sistema energético y hemos dejado el país a oscura, con el agua y la luz cortada. Además, México entrará a los BRICS la próxima reunión. Los BRICS podrían ser los que controlen el nuevo orden mundial y México podría ser elegido como la capital financiera, ya que si se usa la moneda nacional mexicana, el peso Y para la compra de todos los hidrocarburos, ¿se imaginan ustedes la cantidad de dinero que va a llegar a México? Si ustedes creen que Wall Street en Nueva York es grande y poderoso, México se va a convertir en un centro financiero mucho más rico que Londres y Nueva York, dándonos la oportunidad de posicionarnos en el mapa como uno de los países más ricos del mundo. Por eso les dije que si ustedes están orgullosos de ser mexicano, lleguen hasta el final porque esta información no tiene desperdicio y compártansela a todo el mundo y en sus redes sociales, porque hay que estar orgullosos de nuestro país y de la distribución de la riqueza equitativamente que está haciendo este nuevo gobierno. Además, Cuba quiere ser un estado mexicano para evitar el bloqueo de los Estados Unidos. Les voy a hacer una pregunta de estos 4 países: Cuba, Guatemala, Argentina, donde se encuentra Javier Milei y donde México podría tener el nuevo Leo Messi. ¿También tenemos a Ecuador con Daniel Noboa y la deuda que le debe la economía a México? ¿Cuál de estos 4 debería convertirse en tierra mexicana, en un nuevo estado de nuestro país, entre Cuba, Guatemala, Argentina y Ecuador? Sé que muchos de ustedes ya pensaron en lo hermosa que son las argentinas con esos ojos azules, donde podríamos tener un cruce de mexicano con argentino y quizás naciera el nuevo Leo Messi para el país Jousan, ya que estos argentinos son buenísimos para el fútbol. ¿Puede Canadá expulsar a México del Tratado de Libre Comercio? Es imposible que México, aunque se le pongan aranceles, lo expulsen de un tratado que fue creado por nosotros mismos, ya que el presidente López Obrador y Donald Trump hablaron para incorporar a Canadá. O sea que Canadá simplemente es como un parche, está pegado a los 2 países más importantes del tratado. Y si al final de las negociaciones deciden sacar a México de este acuerdo comercial, México saldrá ganando, porque es lo que quiere China y Rusia para convertirnos en un nuevo país de los BRICS, en el miembro más importante y le prestemos nuestra moneda para vender el petróleo y todos sus hidrocarburos. Por esa razón, si ustedes consideran que esta valiosísima información les es de altísimo valor a todos, les vamos a pedir de favor que se suscriban al canal y solo así lo compartan con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales.